Amén, mis hermanos, buenos días. Le damos gracias al Señor por concedernos una mañana más en la que podemos despertar, estar vivos, venir a la reunión, estar delante de Él, ¿cierto? Un tiempo más para que el Señor nos hable. Pedro una vez dijo, ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea que Pedro en ese momento de su vida pudo reconocer que habían otras palabras que no daban vida, ¿sí? Habían otros comentarios, habían otras ideas, otras opiniones, ¿cierto? Algo en Pedro le hizo ver que algo que él había escuchado no lo llenaba. Pero en cambio, al escuchar a Cristo, se dio cuenta que ahí estaba la vida. Y precisamente nosotros necesitamos del Señor. Necesitamos de su vida. Entonces, que este tiempo, mis hermanos, como oraba Dani, estemos dispuestos a que el Señor nos hable. El Señor siempre nos quiere hablar. Dios siempre quiere hablar. La pregunta es, ¿será que nosotros queremos escuchar? ¿Cierto? ¿O será que aquello que escuchamos pensamos que no es para mí? Si no, eso es para otros. Y muchas veces, siempre lo que el Señor permite que escuchemos es porque hay algo que es para nosotros. Entonces, como mis hermanos saben, nosotros pues estamos estudiando varios libros de la palabra. Hemos terminado de estudiar Filemón, ¿sí? Y ahora vamos a estudiar el libro, la carta de Pablo a Tito. Y el día de hoy pues me correspondió a mí hacer la introducción a la carta. Entonces digamos que vamos a ver algunos aspectos de Tito, algunos aspectos de la carta como tal, ¿sí? Más o menos de cómo está estructurada la carta y algunas pequeñas reflexiones vamos a ir haciendo mientras vamos avanzando. Porque siempre me ha parecido muy interesante que nosotros nos pongamos en el papel de todos los actores. En el papel de Pablo, que es el que escribe, en el papel de Tito, a quien va dirigida la carta, ¿sí? En el papel de la iglesia, ¿sí? En la cual Tito va a desarrollar su tarea. Siempre hay un papel en el cual nosotros nos podemos poner. Entonces, bueno, dispongámonos al Señor porque hay muchas realidades en esta carta que cuando vayamos entrando con todos los hermanos que la van a ir enseñando, explicando, es una carta muy práctica. Entonces lo primero que quisiera hacer, mis hermanos, es que hablemos, recordemos un poquito pues de Tito, ¿sí? Porque la carta va dirigida a este joven, ¿sí? Este joven que posiblemente nació en Antioquía de Siria, ¿sí? Entonces no era judío como tal, sino era de los gentiles. Y aquí hay algo muy precioso entonces. Y es porque Tito es un ejemplo de cómo Dios obra con un gentil, ¿sí? Un gentil que es usado por el Espíritu Santo. Así como Timoteo hacía parte, sí, por su familia de los judíos, ¿sí? Y fue un gran testimonio. El Señor fue equilibrado también y nos dio un gran testimonio por otro joven, ¿sí? Por otro joven gentil que fue usado por el Espíritu Santo, dándonos a entender cómo el Señor quiere usar a las personas de toda lengua, tribu, pueblo y nación. No solamente a los judíos, sino también a todas estas demás personas. Y mira que Tito, pues no sabemos cómo conoció a Pablo. Como de Timoteo sí podíamos haberlo sabido, ¿sí? Pero lo que sí sabemos de Tito es que la palabra dice que era un joven colaborador de Pablo, ¿sí? Era otro de los pupilos cercanos que tenía Pablo, no solo Timoteo. Entonces, ¿no le parece precioso que Pablo no tenía solo un joven colaborador, sino tenía por lo menos dos? Entonces, cuán importante es, hermanos, que en la obra del Señor no solamente haya una persona, sino hayan dos, tres, dispuestos a qué? A colaborar con la obra. Porque eso es lo que vamos a ver en la vida de Tito, un joven colaborador, un pupilo cercano. Entonces, cuán importante es también nosotros
seamos cercanos a aquellas personas que están ministrando la palabra, que están yendo a la obra. Aquellos hermanos, hermanas que tienen una responsabilidad en la casa, ¿sí? Nosotros también ser cercanos a ellos, como lo era Tito, ¿sí? De hecho, mira que Tito no se nombra en Hechos, ¿sí? Que en Hechos es como que se nombra el empezar de la obra de Pablo, pero Tito no es nombrado ahí. Pero en cambio Pablo sí nombra a Tito en sus cartas y lo nombra varias veces. Y es muy precioso porque uno empieza a ver quién era Tito o cómo era Tito. Porque, por ejemplo, Pablo lo llevó a la delegación que subió a Jerusalén, ¿sí? Para hablar todo este tema que el Evangelio iba a estar ahora con los gentiles. Y allá incluso querían circuncidar a, a Tito, pero mira que lo llevó. Pablo también lo envió a Corintios varias veces para poner orden en todas las cosas que estaban pasando en la iglesia en Corinto, que sabemos que estaban pasando cosas aún bochornosas. Pero a Pablo lo envió también allá para que él ordenara ciertas tareas. Pablo puso a Tito a recoger todas las ofrendas que se estaban recogiendo en las iglesias de Asia. ¿Sí? Todo esto está en 2 Corintios 8, en Gálatas 2:3, ¿sí? Ahí se puede ver cómo Pablo utilizaba a Tito. O sea, que Tito era ¿qué? Era un joven colaborador útil en la obra del Señor. Por algo Pablo lo llevaba. Por algo Pablo le ponía responsabilidades. ¿Sí? Por algo Pablo lo enviaba también. Eso ya nos está y nos debería a nosotros también calar, ¿no? A que nosotros deberíamos ser ese tipo de cristiano, de cristiana que el Señor también puede enviar, también puede llamar, también puede traer, también puede ¿qué? Poner con cierta responsabilidad en el Señor. O sea que Tito le era útil a la obra y como Tito era útil, entonces ¿qué hizo Pablo? Lo envió a la iglesia de Creta, a la isla de Creta. Allá que habían varias ciudades, que habían varias iglesias, lo envió a cumplir una tarea, a continuar allá con la obra que se estaba haciendo. Porque usted le pondría responsabilidades a una persona que no ha tenido testimonio de ser útil. Claramente no, ¿cierto? Pero mira que Tito sí tenía estas cualidades. De hecho, seguramente Tito fue el que llevó a Corinto la segunda carta que escribió Pablo. ¿Sí? Y de Tito se dice que fue anciano, obispo allá en Creta y que seguramente murió allá. Es como lo que pues dicen algunos hermanos. Pero Tito no solamente era útil, mis hermanos, sino que también, como había dicho antes, era una persona cercana a Pablo. De hecho, en 2 Corintios 2:13, ¿sí? Dice Pablo que él no tuvo reposo en su espíritu. ¿Sí? Dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Entonces, mira qué precioso es esto, que Tito era tan cercano a Pablo, que Pablo no lo halló en cierto momento y él no tuvo reposo. Y es que imagínese usted, si usted no encuentra a la persona que es su mano derecha, la que usted sabe que usted puede enviar, que usted puede traer, que usted le puede poner cierta responsabilidad, hace falta, ¿no? Es necesaria para la obra. Y también en 2 Corintios 8:23 dice Pablo hablando de Tito, es mi compañero y colaborador para vosotros. O sea que la vida cristiana no se trata solamente de ser creyentes, sino en algún punto en nuestra madurez nosotros necesitamos también llegar a ser compañeros y colaboradores. Porque si no somos compañeros y colaboradores de la obra de Dios, pues Dios no nos va a usar, Dios no nos va a llevar, Dios no nos va a poner ciertas tareas. Por más que nosotros anhelemos, ¿sí? Y hasta oremos por nosotros, pero si nosotros mismos no nos disponemos, eso nunca va a acontecer, por lo menos con nosotros.
Pero Dios que si hace su obra y Él continúa trabajando, la hará pues con otras personas. Pero hay otros testimonios sobre Tito. Mira, en 2 Corintios 7:15 dice Pablo, y su cariño para con vosotros es aún más abundante. Ay, mira cuán preciosa, que Tito era una persona cariñosa con la iglesia de Corinto. Y eso que la iglesia de Corinto se estaba pasando por unas pruebas y unas necesidades terribles. ¿Sí? Ellos necesitaban muchas reprensiones, necesitaban mucho orden. Mas aún así, Tito, teniendo que también llevar varias de esas cargas, dice la palabra que él era cariñoso. Y eso es algo que también debemos aprender nosotros, hermanos. Aprender a ser cariñosos con la iglesia del Señor. Porque nosotros, ¿sí? Estamos para amarnos, cuidarnos, exhortarnos. Claro, ponernos en disciplina, pero debe haber amor y debe haber cariño. Nosotros no podemos ser golpeadores de los hermanos. No podemos ser golpeadores de la iglesia. ¿Sí? No podemos ser golpeadores de la obra de Dios. Tal vez para nosotros Dios no ha avanzado nada. ¿Sí? Tal vez para nosotros la iglesia está dormida. Tal vez para nosotros la iglesia es dura. Tal vez para mí, mi hermano X sí es un hermano de lo peor, carnal, inmaduro. Pero aún así yo debo ser cariñoso con el hermano. ¿Cierto? Recto. ¿Cierto? Serio. Disciplina. Pero amor, misericordia, gracia, cariño. Si yo no tengo esas cosas, entonces debería tal vez guardarme un poco, ¿cierto? Porque tal vez no sería. Y como dice acá, aún más abundante. O sea que el cariño es algo que llegó. Es que un día Tito fue cariñoso, entonces Pablo dijo, Tito cariñoso, no, era abundante. Mira esa característica de él. Más adelantico, 2 Corintios 8:16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. ¿Sí? Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad. ¿Qué dice? Partió para ir a vosotros. Entonces aquí hay otra característica de Tito. Pues a la verdad que dice, recibió la exhortación. Mira cómo era el corazón de Tito. Él recibió la exhortación. Recibió ese ánimo que se le quería dar. Recibió esas recomendaciones que se le querían dar. Pero él la recibió y ¿qué dice? Pero estando también ¿qué? Muy solícito. O sea que Tito era ¿qué? Diligente. ¿Sí? Era una persona que escuchaba, una persona que recibía y una persona que lo ponía ¿por qué? Por obra. Otra característica que nosotros debemos aprender de Tito era solícito. No dejaba las cosas para lo último. No decía, no, vamos a esperar allá. Yo sé que en Corinto hay unos problemitas y Pablo ya me dijo como que fuera también. Vamos a orar a ver qué. No, él también escuchó, ¿cierto? Y recibió. Y a veces no es fácil recibir, ¿cierto? La exhortación. Porque a veces digo, no, pero es que esa exhortación, eso no fue con cariño, entonces yo no la recibo. Pero la palabra a veces también nos manda a recibir, ¿sí? Tal vez no de la forma que yo quería. Tal vez la persona se está equivocando, pero bueno, Señor, tal vez aún en el error de esa persona hay algo que tú me quieres hablar, algo que yo reciba. Pero también que ese Tito dice, pero estando muy solícito por su propia voluntad, partió. O sea que Tito también era una persona que decidida, ¿cierto? Él dijo, no, yo ya tomo la decisión y voy. ¿No le parece eso precioso? ¿Cuántas veces nosotros en nuestra propia voluntad no sabemos qué hacer? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que hablo? ¿Será que no hablo? ¿Será...? Hay que ser decididos, pero ojo, hay que ser decididos con el orden de Dios, conforme a los tiempos de Dios, conforme a la palabra de Dios. Porque si somos muy decididos, pero decididos en nosotros mismos,
vamos es a causar daño en la casa y en la obra del Señor, y en nuestras vidas, y en nuestros hogares. Segunda de Corintios 8:23, el que leímos ahorita dice, en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y mira esta frase tan preciosa. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Hermano, ¿no le parece precioso que algún día digan de usted que usted es gloria de Cristo? Que usted tenga un testimonio tan santo, tan puro, tan real, tan verdadero, que alguien diga, no, estos hermanos son mensajeros, mensajeros de las iglesias y glorias de Cristo, ¿sí? Y no, como vamos a ver más adelante, que era lo que pasaba en Creta, que era a veces como lo contrario. Y ya para terminar, el último testimonio como para conocer un poquito de Tito dice en Tito 1:4. A Tito dice, verdadero hijo en la común fe. Así presenta Pablo a Tito en la carta que le escribe. Ojalá también de nosotros se pueda decir eso, ¿no? Que somos verdaderos hijos. Y algo verdadero es que la realidad está expresada. ¿Sí? Entonces, mira, con ese carácter, con esa cercanía, esa fidelidad de Tito, pues por eso es que Pablo lo envió a Creta a darle ciertas tareas. Y entonces, ya conociendo a Tito, ahora viene la carta. Entonces hay ciertos aspectos de la carta. Por ejemplo, esta carta, los hermanos dicen que fue escrita entre la primera carta a Timoteo y la segunda carta a Timoteo. O sea, entre los dos encarcelamientos que tuvo Pablo. Seguramente por allá en el año 62, 64. Esta carta fue la penúltima que Pablo escribió. Entonces imagínate, las últimas dos cartas que Pablo escribe, le escribe a cada uno de sus jóvenes colaboradores que han crecido, que han pagado el precio. Los hermanos más estudiosos dicen que seguramente Pablo estaba en Corinto, ¿sí? O en Nicópolis cuando él la escribió. Pero lo curioso de esta carta, mis hermanos, como las cartas a Timoteo, es que esta carta se escribe no por causa de Tito, ¿sí? Sino por causa de lo que está pasando en Creta. Así como las cartas a Timoteo no se escriben por Timoteo, sino por causa de lo que estaba pasando en Éfeso, ¿sí? Entonces, como vamos a poner a Timoteo allá, unas recomendaciones. Ahora, como en Creta está pasando unas cosas con las iglesias, no era solamente como en Éfeso, que era una iglesia, sino ahora en Creta, que es una isla y hay varias iglesias y están pasando varias cosas. Entonces, Tito, tú vas para allá y ciertas recomendaciones. Y entonces, ¿por qué estas recomendaciones, mis hermanos? Porque recordemos que en la iglesia primitiva no era tan perfecta como siempre la ponemos. Habían muchos problemas. ¿Y por qué muchos problemas? Porque eran iglesias bebés, porque eran iglesias que recién se estaban formando, iglesias que recién estaban recibiendo el evangelio, ¿sí? Iglesias que no tenían un historial, ¿sí? Donde habían 2, 3, 4, 10 generaciones ya de hermanos creyentes, de ancianos, ancianas, no. Habían muchas necesidades, ¿sí? Y acá con las iglesias de Creta pues había necesidades con los nuevos creyentes, porque estos nuevos creyentes, ¿de dónde vienen los nuevos creyentes? De tener una vida pagana. Así como cuando nosotros recibimos al Señor. Recibimos al Señor, fuimos nuevos creyentes, pero teníamos toda una vida pagana formada en nosotros. Entonces, habían muchas necesidades del Señor. Y además, habían necesidades aquí en la iglesia, no solo con los nuevos creyentes, sino habían necesidades con aquellos falsos maestros que estaban en la iglesia. Porque claro, estos falsos maestros se quieren aprovechar de estos nuevos creyentes, ¿sí? Para engañarlos e imponerle cosas a la iglesia, dañar a la iglesia, pues con las cosas que no son conforme al Señor.
Y como Pablo habrá recibido noticias de lo que estaba pasando allá, entonces, ¿qué dijo? Vamos a enviar a alguien colaborador, serio, preparado, allá. ¿Y qué pasa, hermanos? Y es que esto es importante atender las necesidades. Porque cuando no se atienden las necesidades, es que en la iglesia comienzan a surgir ¿qué? Problemas, divisiones, desorden, celos, ¿sí? Si nosotros no atendemos nuestras necesidades básicas, ¿qué pasa? ¿Nos vamos a qué? A enfermar. Necesidades físicas, emocionales, espirituales. Entonces, por este sentir es que también Tito tenía que estar allá. ¿Para qué? Para empezar a poner orden. Y era necesario pues dar que ciertas instrucciones, ciertas enseñanzas. Entonces, si leemos ahí en Tito capítulo 1, versículo 5, vamos a encontrar el propósito principal de la carta. Dice en la Reina Valera, por esta causa te dejé en Creta. Sí, o sea que Pablo había estado ahí, sí, pero entonces lo dejó. ¿Qué dice? Mira, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y también quiero leerla en la versión textual, que dice, por esta razón te dejé en Creta, mira, para que pusieras en orden lo que faltaba y designaras ancianos en cada ciudad como te ordené. Entonces, mis hermanos, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses ¿qué? Lo deficiente. Ahora hagamos una reflexión hacia nosotros. Hermanos, ¿hay cosas deficientes en su vida? ¿No? ¿Muchas? Las hay, ¿cierto? Las hay, hermanos. No somos perfectos. Necesitamos ser ¿qué? Corregidos. Y eso no es agradable. Y no es agradable es porque existe algo que se llama la justicia propia, el amor propio, ¿sí? Porque es más fácil ver lo que le falta a los demás que lo que me falta a mí, ¿cierto? Es más fácil ver como, no sé, lo que le falta a las demás iglesias y no lo que le falta a la iglesia en su. Pero resulta que en la vida cristiana hay cosas que se deben corregir. Y el Señor a veces debe poner hermanos, hermanas, para que cumplan esa tarea. Y no se trata solamente de corregir, sino que si cuando algo se corrige, es porque entonces se tiene que establecer algo nuevo. Porque seguramente hubo un cambio, ¿no? Y la versión textual la leí porque me parece muy curioso cómo dice, dice, para que pusieras en orden lo que faltaba. Y es que nos faltan cosas, hermanos, por aprender. ¿Sí? Pero que nos falten cosas no significa que no haya nada. ¿Sí? Que el Señor nos tenga que corregir cosas no significa que todo esté mal. Pero como dije al comienzo, tampoco podemos menospreciar la obra de Dios, lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha avanzado con su iglesia. Tal vez yo no veo algo, pero la iglesia, los demás tal vez sí lo están viendo. Tal vez yo no vivo algo del Señor, pero tal vez los demás hermanos sí lo están viendo y lo están viviendo. Pero entonces mira que aquí en la iglesia en Creta, en las iglesias tocaba corregir algunas cosas y tocaba poner en orden algunas cosas. De hecho, en Hechos 2:11, cuando fue el repartimiento de las lenguas, ¿sí? Una de las lenguas que se repartió fue pues para la que se hablaba en la isla de Creta, porque ahí en el 2:11 ellos dicen que les oímos hablar en nuestra lengua, decían los cretenses. Entonces mira cómo el Señor, él tenía un propósito especial, porque precisamente repartió una de esas lenguas. ¿Sí? Entonces llegó el Evangelio, se formaron iglesias en varias ciudades, ¿sí? Creta es una isla, es como la segunda isla más grande del Mediterráneo, ¿sí? Debe estar por acá, mira.
Creta, dice. ¿Sí? Entonces mira el recorrido que tuvieron que haber hecho. Yo pensaba, esa persona que habrá recibido esas lenguas, yo decía, quién sabe si se habrá dado cuenta que estaba hablando, no sé, llamémoslo cretense porque no sé cómo se dirá. Y él decir, oiga, y tengo que ir hasta allá, ¿y dónde quedará? Y ellos tendrían que ir en camello, caminar, luego coger un barco. Y decía, uy, señor, o sea, en verdad la persona que recibió ese don, ¿sí? Como lloraban los hermanos que pongamos los dones al servicio, pues alguien recibió ese idioma y ir hasta allá. Y Creta era una isla obviamente pagana, era una isla politeísta, se adoraba ya entre sus dioses, el dios más grande era como la gran madre, le decían de la fertilidad y todo esto. Era una isla muy comercial y como está aquí ubicada prácticamente que en el centro, hacia Asia, hacia Europa, hacia África, ¿sí? Entonces digamos que había mucho comercio, mucho barco, entonces ¿eso qué significa? Había de todo lo que usted se imagine, de todo lo peor. Pero en ese todo lo peor, uno puede decir, oiga, el Señor quiso allá ir y salvar, ir y tener su candelero. ¿No le parece eso muy precioso? Y seguramente pues allá había una colonia judía porque por algo, ¿sí? Desde Creta hasta Israel habían unos judíos que hablaban cretense y reconocieron el idioma. Bueno, seguramente, ¿no? De hecho, leí que era muy probable que en la época antigua algunos cretenses habían emigrado hacia Canaán, hacia el sur de Canaán, y ahí fue que empezaron a formarse ya los filisteos. Es como uno de los análisis que puede ser. Pero la propia palabra nos da un ejemplo de cómo eran estos cretenses, porque es que uno de los motivos por los cuales se escribe la carta no solo es por la iglesia, sino también por el lugar. Y ahí en Tito 1:12 dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, mira, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. ¿Qué tal ese testimonio que está haciendo la palabra de este lugar? Y aquí Pablo lo recuerda por el Espíritu Santo diciendo que uno de los profetas lo dijo, ¿sí? De ellos mismos. Y de hecho no solo lo dijo una persona, sino hay varios escritos de la antigüedad que dicen que los cretenses eran mentirosos, ¿sí? Mentirosos descarados. Ajá. No solo mentirosos, sino descarados, por eso se llaman cretinos. Cretinos. Mentirosos Es, descarados. exacto. De hecho, uno fue Epimenides, bueno, como se pronuncie, y está el escrito porque esta persona le hizo un poeta a Zeus, ¿sí? Y en ese poeta es donde él pone precisamente esta frase, cretenses, siempre mentirosos, malas bestias. Pero entonces, mis hermanos, uno dice, uy, terrible, ¿no? Esos cretinos. Pero hermanos, esta es la naturaleza humana. Este es el ser humano sin Cristo. Y son ustedes y soy yo cuando Cristo no está formado. ¿Sí? Estos somos nosotros sin Cristo. Mentirosos. Es que ni una buena bestia. Si eso tuviera algo de gloria. ¿Sí? Malas bestias, mira. Glotones ociosos. Esa es la naturaleza humana con la cual nosotros estamos batallando cuando Cristo no se forma en nosotros. Imagínese Tito. Yo no sé si Tito conocía a Creta, si tenía alguna referencia de los cretenses, pero imagínese usted leer la carta y decir que se va a encontrar con estas personas. No, ya, como así que son re mentirosos, malas veces, glotones, ociosos. Nosotros tenemos que batallar y estar preparados para, para estas cosas, mis hermanos, ¿sí? Porque somos nosotros precisamente los que tenemos que llevar la luz, el Evangelio, a estos lugares. Y nosotros, ¿cómo podemos llevar la luz, el mensaje de Dios, si resulta que nosotros estamos viviendo
como los del mundo, con mentiras, ociosos, malas bestias, en pecados, en lujurias, con idolatría, ¿cierto? Amantes del dinero, de los placeres, porque eso era el contexto. Y el problema de ese contexto es que a veces ese contexto se transmite ¿a dónde? A la iglesia. ¿Y por qué a la iglesia? Porque es que resulta que van llegando hermanos nuevos. Personas, ese cretense mentiroso de mala bestia, al glotón de la esquina, resulta que escuchó a un predicador, a uno de los hermanos, y se convirtió. Y al día siguiente fue a la reunión. Pero ahí en la reunión resulta que él todavía seguía siendo mentiroso, ocioso. Y con ese hermano se toca ¿qué? Disciplina. Discipularlo. Pero también ¿qué? Cariño, misericordia, gracia, amor, paciencia. Esa es la obra de Dios, ¿eh? Entonces allá en Creta habían varias ciudades, había un remanente, se estaban formando candeleros y por eso entonces era que necesario corregir ciertas cosas porque mira el tipo de personas que estaban llegando a la iglesia. Pero entonces tocaba que establecer ancianos. Entonces ahora esto viene a una segunda parte, no solo las necesidades del lugar, ¿sí? Sino ahora las necesidades de la iglesia. Entonces decíamos, la necesidad de formar nuevos creyentes, la necesidad de contrarrestar falsos maestros, falsas doctrinas, de este creyente que toda su vida adorando en las cuevas como adoraban allá a sus dioses, adoraba a la gran madre, ¿sí? Y ahora entonces está orando al Padre, ¿cierto? Hay cosas que corregir doctrinalmente ahí. Y la palabra entonces aquí en Tito, digamos en el 1.10, habían problemas con los judaizantes, en el 1.12 había problemas de la idiosincrasia local, ¿sí? Porque es que a veces también la cultura afecta, ¿no? Nos dejamos mezclar las cosas culturales como si fueran cosas de la iglesia. Y no debe ser así. La iglesia no debe ser contaminada con las cosas culturales, ¿sí? La iglesia no debe ser contaminada con las cosas religiosas que se mueven en esa cultura. En el 3.9 dice que habían falsas y vanas enseñanzas. En el 3.10 dice que habían personas que generaban divisiones. Esos eran los problemas que habían. 1.10, 1.12, 1.16, 3.9, solo por resaltar algunos. Y entonces, para contrarrestar esos problemas, ¿qué toca hacer? Entonces, en el 1.5 dice que toca ¿qué? Establecer ancianos. Esa es la primera tarea. ¿Por qué? Porque se necesitaban autoridades. ¿Sí? Se necesitaba alguien que llevara la batuta, alguien que tuviera un orden, que estableciera el orden. En el 2.1 dice que tocaba hablar la sana doctrina. Tito la conocía, entonces Tito la podía ¿qué? Hablar. Tito tenía un buen testimonio, entonces sus palabras iban a calar con verdad y con autoridad. Y se estaba hablando cosas que no eran, entonces ¿qué se necesita? Hablar la sana doctrina, que no es hablar por hablar. ¿Sí? Y también en el 3.8, pues algo que necesitaba la iglesia era hacer animar a los nuevos creyentes a ocuparse de buenas obras. ¿Sí? Esos son los temas que hacen parte de la carta. Porque entonces imagínense, la vida cristiana no solamente es de oír y aprender, sino que eso se transforme en buenas obras. Porque si no tenemos buenas obras, seguramente nuestra vida es una vida mentirosa y una vida ociosa. Así es. Si nuestra vida no tiene fruto en el Señor es porque estamos teniendo una vida ociosa y una vida mentirosa. Porque cantamos unas cosas y vivimos otras. Leemos unas cosas y vivimos otras. ¿Sí? Predicamos unas cosas y hacemos otras. La carta al final termina así. Entonces digamos que los dos motivos de la carta son esos, lo que pasa en Creta, las necesidades de la iglesia, ¿sí? Los problemas que habían y establecer estas cosas.
La carta como tal, bueno, pues sabemos es cortica, son 3 capítulos como para ver algo de la estructura. Y el orden en realidad está como, pues los hermanos lo pusieron en estos 3 capítulos. Digamos que el primer capítulo nos va a hablar de las cualidades de quienes ejercen el liderazgo. Porque era lo que tenía que hacer primero Tito y porque es que las cosas empiezan primero por la casa. Y en la casa deben empezar pues claramente por aquellos hermanos y hermanas que tienen un grado de responsabilidad, ¿no? Entonces, digamos que en el primer capítulo el tema central, las características centrales de todos estos versos es eso, las cualidades de los que ejercen el liderazgo en la iglesia. También se habla que hay que pues oponerse a estos falsos maestros que están corrompidos. Es como lo primero. En el capítulo 2 ya hablas de las cualidades y del carácter y la conducta que ahora deben tener que los miembros de la iglesia. Entonces, así como se habló en el capítulo 1 de los obispos y sus características y de los falsos maestros para contrarrestar esto, en el capítulo 2 ustedes se van a dar cuenta, mis hermanos, que allá vuelve y dice una cosa a los ancianos, de las ancianas, de los jóvenes, de los siervos. O sea, ya pasa que a la iglesia. Porque es que la vida de iglesia no se trata solamente que el que predica, el que toca la guitarra, el que tiene cierto ministerio más visible, entonces él debe ser santo, no. Sino la iglesia también. Todos, en cada nivel en el que esté, como anciano, anciano, adulto, niño, niña, según las tareas que tenga, entonces también nosotros debemos tener un carácter y una conducta. Entonces en el capítulo 2 nosotros lo que vamos a encontrar son unas instrucciones a varios grupos. Y ya en el capítulo 3 lo que vamos a encontrar ya es el carácter y la conducta de toda la iglesia respecto al mundo. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, dice que debemos sujetarnos a las autoridades, ¿sí? Que no debemos difamar, que debemos ocuparnos de buenas obras. Y luego cuando ya cada hermano entremos en detalle, pues se va a estudiar ya con más profundidad. Porque a usted no le parece curioso que se escriba una carta a una iglesia, ¿sí? Bueno, a un hermano para una iglesia, unas iglesias, y que esos hermanos toca decirles que no difamen, ¿sí? Que no difamen al otro, ¿sí? Que se ocupen de buenas obras. Si uno diría, pero si eso es lo natural de cualquier iglesia. Pero entonces, como decíamos, estamos en un proceso, en un caminar, donde hay cosas que se deben corregir. ¿Sí? Esta carta, digamos que estas son las 3, como generalmente un resumen, ¿no? De qué consiste cada capítulo, cada estructura de la carta. Es una carta en realidad más práctica, donde vamos a ver que sean muchas responsabilidades, muchas obligaciones. Prácticamente también es una carta que los hermanos dicen que es como una clase de cómo debe ser el ministerio también, de cosas que se deben hacer. Y es una epístola muy evangelista, porque se van a dar cuenta, mis hermanos, que siempre se está hablando de la salvación. ¿Sí? Siempre se está hablando de la salvación, de Dios como nuestro Salvador. Y quisiera para terminar ver solamente como unas pequeñas reflexiones. Porque mira que esta carta de Tito se escribió casi que al tiempo que la de Timoteo, ¿sí? Y son cartas en realidad muy, muy parecidas, o sea, son similares en las fechas, en los problemas que habían, en las necesidades. Pero hagamos esta reflexión y es que son cartas que van para iglesias diferentes, con obreros diferentes. Y esto nos recuerda, hermanos, es que no podemos medir a todos, a toda la obra del Señor por igual. ¿Sí? A veces cometemos el error de decir, no, es que, no sé, por ejemplo, yo no podría llegar a ir aquí a la iglesia que está aquí al lado, ¿cierto? Y decir, no, es que a esa iglesia le falta, le falta, le falta, y ellos sí hacen, ellos no hacen, porque es que yo en realidad no vivo allá, ¿sí? No estoy en el día a día de allá.
tal vez yo tengo una perspectiva, ¿sí? Y puedo ver ciertas cosas, ciertas necesidades, pero también yo debería guardarme, porque entonces estaría juzgando y menospreciando algo que Dios está haciendo allá, ¿sí? Dios tiene su forma y su carácter. Y entonces a lo que voy con esto, hermano, es que siempre es mejor nosotros mirémonos a nosotros mismos. Primero pesemos nuestra vida delante del Señor. Pesemos nuestra familia delante del Señor. Pesemos la iglesia local donde nos reunimos delante del Señor, ¿sí? Y ahí el Señor nos va a hablar y nos va a enseñar. Que por algo yo digo, por algo el Señor no cogió solamente a Timoteo y vaya usted por todas las iglesias y corrija todo. Vaya Tito, usted vaya usted por todas y usted corrija todas. No. A lo que es que el Señor sabe qué necesita cada iglesia. El Señor sabe qué necesitamos cada uno de nosotros. Y aunque en todas estas cartas a Tito y Timoteo hay varias instrucciones de liderazgo y enfrentar ciertas cosas, igual las cartas buscan animar también a Tito y a Timoteo. Y es que, hermanos, la obra del Señor obviamente no es fácil. No es fácil porque, como hemos dicho, no somos perfectos. Y estamos en un camino de ser perfectos. Y no podemos obligar a los hermanos a que tomen la cruz. No podemos obligar a los hermanos a que oren siempre, a que lean la palabra siempre, ¿sí? No podemos obligar a los hermanos a que todos salgan a evangelizar, todos salgan a predicar, todos salgan. ¿Por qué? Porque no a todos nos corresponde hacer lo mismo. Porque cada iglesia también va en una jornada. Y un ejemplo de esto, mis hermanos, es que, por ejemplo, las cartas a Timoteo, ¿sí? Para la iglesia en Éfeso, son cartas más doctrinales, ¿sí? En cambio, la carta a Tito, para Creta, es una carta más práctica y directa y seria. De hecho, digamos, la carta a Tito solo tiene 3 secciones donde es como muy doctrinal, que es la primera, el capítulo 1, del versículo 1 al 4, ¿sí? Luego, en el capítulo 2, del 11 al 14, que es como el centro doctrinal de la carta. Sí, es como, diga, hay muchas cosas prácticas que hay que hacer y que hay que corregir, pero la mirada debe estar allá. Y ese allá es precisamente el capítulo 2, del 11 al 14, ¿sí? Que bueno, ya luego el hermano pues explicará. Y luego en el capítulo 3, del 4 a 7, es otro parrafito doctrinal. Además de estos 3 pedacitos, hermanos, todo lo demás ustedes van a ver que es práctico. Ustedes van a ver que es de hacer, que es de decidir, que es de corregir, que es de cambiar. Y como eso no es fácil, pues Timoteo necesitaba ánimo. De hecho, en el 2.1 le dice, pero tú habla conforme a la sana doctrina. En el 2.7 dice, preséntate tú en todo como ejemplo. Y esa es otra reflexión importante, mis hermanos. Nosotros podemos leer cosas, leer la palabra, saber cosas. Pero si nosotros no somos ejemplo, deberíamos guardarnos de a veces ir y corregir ciertas cosas, porque podríamos generar mayor problema. Entonces mírate que cada carta tenía un enfoque. El enfoque de la iglesia en Creta, ellos necesitaban un enfoque un poco más hacia el orden y hacia la conducta de los creyentes. Entonces voy a dar un ejemplo, ¿sí? de esto, porque la instrucción a Tito es más directa, es más específica y algo importante, y en un tono más fuerte. Porque mira que Tito era cariñoso y todo este tema, pero a veces para corregir se tiene que hablar y actuar en un tono más fuerte. Y eso no nos gusta, ¿cierto? A veces es difícil que nos digan no, a que te digan no. Oye, que no. A veces no nos gusta eso, ¿cierto? Pero a veces se necesita. Y tristemente se necesita, ¿por qué? Porque resulta que cuando venimos al cuerpo y el Señor nos recibe y hacemos parte del cuerpo, debemos sujetarnos al cuerpo. Debemos sujetarnos al Señor. Debemos sujetarnos a las autoridades.
Debemos sujetarnos al Espíritu, porque si no vamos a vivir una vida mundana que va a contaminar la iglesia. Y un ejemplo es este. Tito 1:10 dice, porque hay muchos insubordinados, charlatanes y embaucadores. O sea, imagínate estas personas que estaban en Creta y algunos de ellos seguramente estarían empezando a reunirse o se reunían con los hermanos, ¿no? Porque hay algunos insubordinados, charlatanes y embaucadores, especialmente los de la circuncisión, mira, a los cuales es necesario taparles la boca. ¿Por qué era necesario taparles la boca? Dice que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no se debe. O sea, imagínense, dentro de la iglesia era necesario a algunas personas que taparles la boca. Uy, esto es un poco fuerte, ¿no? Imagínese que usted está en la iglesia por X o Y cosa, pecado suyo, inmadurez suya, lo que sea, pero está haciendo algo mal y los hermanos, las hermanas le tienen que tapar la boca. No es nada agradable, pero resulta que dentro del amor del Señor, de la paciencia, aún de los estatutos que el Señor nos da para llevar ciertos casos, ¿sí? Triste que a veces llegue un punto donde digan, no, es que es necesario taparle la boca, ¿sí? De hecho, en el griego, en la palabra, ¿sabe cómo dice? Dice imponer silencio. Y es necesario. Yo me acuerdo una vez donde, en la iglesia local donde me reunía antes, una vez llegó una persona que decía que era creyente, ¿sí? Y hablaba de Dios. Y claro, pues nosotros recibimos a las personas nuevas y todo. Y resultó que cuando en la iglesia pues tenemos la libertad de orar, ¿sí? Tenemos reuniones mutuales donde podemos compartir y todo. Y nos dimos cuenta que esta persona, por ejemplo, cuando él hablaba y opinaba, lo que hacía no era trastornar a la iglesia. Menospreciaba a las hermanas, de hecho las mandaba a callar, ¿sí? Imagínate, o sea, a las hermanas les decía, shh, así, imagínate, o sea, y fue una persona que comenzó a trastornar y los hermanos entonces se acercaron a hablarle como, aquí también hay orden, ¿sí? Así estemos 2 o 3 reunidos, está el Señor. Y si está el Señor, debe haber orden. El orden de la palabra, el orden del Espíritu. Se habló con esta persona, se llevó un proceso y esa persona simplemente siguió en su actitud, en su rebeldía, ¿sí? Tal vez como dice acá, insubordinado, quiere hacer lo que quiere en la casa. Entonces, ¿qué pasó? Tocó decirle, imponerle silencio. Usted puede venir, puede reunirse, pero usted no va a hablar. Porque cuando usted habla, se trastorna. Y usted quiere hablar es lo que usted piensa, lo que usted cree, y no lo que está conforme a la palabra. Usted quiere traer problemas de allá y los quiere meter acá. Y hermano, usted permite que alguien llegue a su casa, ¿sí? Y traiga los problemas de otra familia, o comente de otra familia, o lo que yo digo. Yo ir allá donde yo allá no sé la realidad del día a día, las pruebas, las luchas. Pero entonces mira lo que Pablo le está diciendo, ¿no le parece fuerte? A algunos hay que callarles la boca. Bueno, pero no me voy a hablar más. En el 1:13, más adelante, dice, bueno, de hecho en el griego también la idea incluso habla como de ponerles bozal. ¿Por qué? Porque ¿qué decía? Que somos malas bestias. Entonces, hermanos, sin el Señor, sin la gracia del Señor en nuestra vida, somos unas bestias que necesitamos a veces que nos callen, que nos gusta hablar y hablar y hablar. Y a veces nos cuesta callarnos. Así es la verdad. Primera Tito 1:13, más adelantico dice, este testimonio es veraz, por lo cual, mira, repréndelos severamente. Uy. O sea, duro. Y debe haber gracia, claro. Y debe haber misericordia, claro. Y debe amor, claro. Pero a veces tiene que ser dura la corrección. Porque hermanos, o sea, yo me acuerdo una vez
mi esposa, que está acá presente, una vez ella hizo una tarea, ¿sí? Y un familiar dijo como, uy, pero qué inepta, o algo así dijo, sí, como que a mí eso me hirvió la sangre, ¿sí me entiendes? Sí, o sea, dijo algo así, menospreciándola a ella, otro. Y yo dije, uy, o sea, si yo fuera cristiano, literal me comporto como una bestia. Pero así a veces somos con la iglesia del Señor, hermanos. ¿Sí? Hablamos de o cualquier hermano. Hablamos de la casa del Señor. Hablamos de, inclusive mis hermanos, de otras iglesias que están allá y tienen sus problemas. Como nosotros tenemos otros problemas. Hoy tendremos problemas compartidos. Pero aún así, esas iglesias siguen siendo la niña de los ojos del Señor. Y deberíamos entonces con misericordia. ¿Por qué? Porque entonces merecemos ser reprendidos severamente. Severamente. Yo creo que mis hermanos que son padres, ¿sí? En algún momento habrán tenido que establecerle una disciplina y ustedes habrán sentido que tuvieron que ser severos, ¿cierto? Firmes, estrictos. De hecho, en el griego, otra forma podría ser amonestar tajantemente. O sea, hay que cortar con esto. Y aquí hay una reflexión, mis hermanos, y es que no nos aprovechemos de la gracia y de la paciencia del Señor. ¿Cierto? Tito 2:15. Habla estas cosas, exhorta, reprende, mira, con toda autoridad. ¿Sí? Ninguno te menosprecia. Estoy leyendo esto para que veamos el carácter de la carta. Mira cómo Tito, cómo Pablo le está escribiendo a Tito, o sea, le está diciendo que hay que ser mano dura. Y a veces nuestra vida necesitamos eso, ¿no? Tito 3:8. Fiel es la palabra. Y quiero que tú insistas, ¿qué? Con firmeza. Para que los que han creído de Dios procuren ocuparse en buenas obras. Hermanos, ¿y por qué hay que hacer estas cosas? Me voy a devolver un poquito a Tito 1:11. Dice, ¿por qué? No, perdóname, 1:13. Dice, repréndelos severamente, mira, para que sean sanos en la fe. Ay, los hermanos necesitaban una corrección, como Pablo le dijo a Tito, te dejo para que corrijas. ¿Por qué? Porque no están siendo sanos en la fe. ¿Sí? Y ahora lo que acabamos de leer, además de ser sanos en la fe, porque hay cosas que son buenas, hay cosas en la vida cristiana que son provechosas, ¿sí? Y nosotros necesitamos tener, ¿qué? Buenas obras. Porque no se trata solo de venir, de sentarnos y cantar ahí entre los labios, ¿sí? Y orar entre los labios. Hay que ser corregidos, tener frutos. Pero esto ahora, no, recordemos, no lo tomemos desde el punto de vista como si Dios no hubiera hecho nada, como si Dios no estuviera avanzando, porque Dios sí está avanzando. Lo que pasa es que a veces nosotros no vemos lo que Dios sí ha avanzado. Tal vez nosotros seamos uno de esos hermanos que diga, uy, Tito, menos mal usted llegó, que estos hermanos aquí son unos mentirosos, glotones, esos rebeldes, ¿sí? O tal vez seamos ese hermano que diga, uy, Tito, menos mal llegaste. El Señor ha hecho su obra, pero tenemos algunas dificultades, pero el Espíritu nos ha ayudado y ahora, ¿ven la diferencia? ¿Sí? Es importante, hay cosas que son buenas y provechosas para los hombres. Pero entonces, ¿qué a veces necesitamos? ¿Qué necesitaba Tito? Insistir con firmeza. Pero entonces, ¿eso por qué? Porque ese es el llamado, ¿no? El llamado que tenía Tito. Dice, para que los que han querido a Dios, ahí en el 3:8, procuren ocuparse de buenas obras. Los cretenses, la iglesia en Creta, parece que no estaban ocupándose en buenas obras, ¿sí? Habían unas mezclas ahí súper, poco como raras, ¿sí? Y en el 3:14 dice, mira,
y aprendan también ¿qué? Los nuestros. Por eso he hecho el énfasis de que nuestra mirada a veces está un poco más cercana, ¿sí? A los nuestros y a nosotros. Y con eso vamos a valorar lo que el Señor ha hecho. También vamos a ver lo que tal vez está mal, dice. Y aprendan, ¿sí? Hay que aprender porque a veces no sabemos las cosas. Y aprendan también los nuestros a qué, mira, a sobresalir. ¿Pero en qué hay que sobresalir? En buenas obras. ¿Para qué? Para las necesidades apremiantes. Hermanos, la iglesia tiene necesidades, ¿sí? Pero resulta que nosotros en este momento podríamos estar cargados por todas las necesidades que está pasando allá en el África. Y es que en el África se necesita y en el África falta, o es que en Estados Unidos falta, o es que en Rusia falta. Pero a veces el Señor nos está diciendo, aprendan también los nuestros. Porque a veces tiene que empezar por nosotros mismos, ¿no? A veces. No dice la palabra que nosotros debemos, primeramente en nuestra casa, ver cómo está nuestra casa, proveer para nuestra casa, y ahí sí allá. Y seguramente si hemos sido fiel acá, donde estamos 2 o 3, donde estemos 100, 500, y luego el Señor va a poder hacer como hizo con Tito. Entonces vas para allá. ¿Por qué? Porque ya has aprendido a ser firme, de carácter, a hablar sanas palabras, aprendiste a estar sujeto, sujeta, has sido ejemplo. ¿No les parece eso precioso? Y hay necesidades muy importantes, necesidades económicas, necesidades físicas, de sanidad de corazón, necesidades de aprender la sana doctrina. Porque hermanos, nadie va a vivir una vida práctica, cristiana, conforme al Señor, si no conoce la palabra del Señor, si no conoce la doctrina del Señor. Porque en la palabra, en la doctrina del Señor está su corazón, está su pensamiento, está su orden, está sus planes, ¿sí? Entonces, por eso hay que conocer ahí. Por eso este versículo de Tito 2, 11, que es como el centro doctrinal de la carta, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien asimismo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras. ¿Ves? Aquí es donde está la mirada. Entonces los nuestros debemos sobresalir, mis hermanos, en amor, en los dones, en aprender para las necesidades apremiantes, a fin de que, ¿qué dice al final? De que no estén sin fruto. Porque nuestra vida es una vida que debe tener fruto, ¿no? El fruto se ve. Usted no llega a un árbol y usted dice, uy, ese es un árbol de naranjas. Generalmente todos sabemos que es de naranja, ¿por qué? Porque vemos las naranjas, ¿sí? Porque a veces si no hay fruto, usted ve el árbol y usted no tiene ni idea de ese árbol de qué es, ¿cierto? Entonces imagínese que alguien vea su vida y no logre diferenciar si usted es un cretense o usted es un cristiano. Así es la vida cristiana. Y a veces nos duele cuando nos dicen. Y a veces nos duele más cuando resulta que nos tienen que tapar o nos tienen que reprender con firmeza, ¿sí? O que nos tienen que corregir. ¿Y por qué los nombro? ¿Sí? Porque es necesaria la corrección. Es necesario aprender. Y a veces no nos damos cuenta, ¿sí? De hecho, digamos como cuando oramos debemos orar con entendimiento. Porque entonces pasa esto. Y empezamos orando y vamos para acá, Padre, Señor, y luego entonces resulta que estamos diciendo que el Padre murió en la cruz, ¿sí? Luego, Padre,
y tú que vienes con tus ángeles, y luego, Señor Jesús, tú que... Y entonces debemos aprender, ¿sí? Y aprender es fácil, ¿no? ¿Cierto? Pero es necesario, ¿sí? ¿Y todos somos perfectos? No. Pero lo que sí sabemos es que hay cosas que a veces el Señor nos las va a tener que hablar. Y mira que para terminar aquí en Creta, pues pasaba esto. Nuestro hermano Timoteo, Tito, él necesitaba ir y poner orden. Y él necesitaba que establecer. Entonces que el Señor también nos ayude, hermanos, a que en nuestra vida se establezcan esas cosas que el Señor quiere establecer, ¿sí? Para que luego no pase el tiempo y nosotros seamos los mismos, ¿sí? O tal vez pase el tiempo y como llegó el Señor y se acercó a la higuera, ¿y qué pasó con la higuera? No tenía fruto. Pero el Señor, ¿cómo nos quiere encontrar? Con fruto. Un fruto que le agrada. Un fruto que sea testimonio de Él. Y eso es lo que el mundo va a ver. El mundo va a ver ese fruto y va a decir, ah, esta es la luz. Este es el amor. Esta es la verdad. Este es el modelo de Dios. El modelo de Dios de una vida íntegra, el modelo de Dios para la familia, el modelo de Dios para la sociedad, ¿sí? Aún con los errores que tenemos, mira que se me hace tan precioso que el Señor, conociendo a los cretenses, mentirosos, malas bestias, arrogantes, aún así el Señor, ¿qué estaba haciendo? Estaba formando su candelero. Seguramente uno diría, no, yo voy a tirar la toalla, porque es que eso allá no hay nada. Pero mira los ojos del Señor, que el Señor dice, al contrario, allá hay un trabajo que hacer, ¿sí? Allá hay un trabajo que hacer. Entonces, de esto, mis hermanos, de hecho, trata la carta a Tito, ¿sí? Quería nombrar este ejemplo porque me parece precioso cómo se reúne como el carácter de la carta, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a orar, mis hermanos, gracias al Señor. Tomen lo que sea del Señor, lo que es mío, perdón, ¿sí? Pero que todo sea para edificación, ¿sí? Padre, te damos gracias, Señor, gracias por este día, gracias por enseñarnos, gracias porque a pesar de nuestra naturaleza, Señor, a pesar de nosotros, Señor, podríamos haber seguido una vida, Señor, como malas bestias, desordenados, rebeldes a ti, pero en verdad estar aquí reunidos, estar delante de ti en comunión, escuchar tu palabra, Señor, es tu perseverar en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Te pedimos que no vuelva vacía, Señor. Te pedimos que nos formes, que nos sanes, que nos corrijas, Señor, que nos enseñes, que nos ayudes, Señor, también a callar, a hablar, Señor, a ir más rápido, más lento, en lo que tú tienes para cada uno de nosotros. También ponemos las demás enseñanzas que vienen de esta carta, Señor, para que tú seas honrado, glorificado, para que tú nos unjas, Señor, con tu gracia, con tu verdad, con tu luz. Y danos entendimiento en todas las cosas, Señor, todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Amén, mis hermanos.